Bueno, habíamos quedado ahí. Bueno, finalmente la votación que hicimos respecto de la prueba 1 ganó la opción de enviar la prueba el día lunes y la entrega el día viernes antes de la clase. ¿Sí? No sé si miraron, pero esa opción ganó. Tuvo mayor votación. ¿Sí? Así que lo vamos a hacer así. ¿Mm? Bien. Bueno, la prueba básicamente se trata un poquito de... Eh, ya lo voy a explicar. Mire, la prueba que vamos a hacer como prueba 1 va a tener una parte de ejercicios y una parte de un poco de teoría, ¿sí? Pero teoría basada básicamente en en la enseñanza de esta parte de la física que es la cinemática, ¿sí? Lo que alcancemos a ver de la dinámica, pero eso básicamente. No va a ser mitad y mitad, sino que seguramente va a ser más ejercicios que preguntas del tipo teórica. Pero em, de todas formas hay que leer los apuntes. ¿Mm? Y hay que leer también, em, bueno, en general los apuntes que le he enviado y las guías de ejercicios. Y aparte de eso ya, bueno, ahora sí esta semana les voy a enviar una tarea, pero tiene que ver básicamente con usar los planes y programas priorizados. ¿Mm? Eso. Bien. Movimiento circular uniformemente variado. Ya, con esto vamos a terminar la cinemática. ¿Mm? Eh, bueno, obviamente que es un movimiento de trayectoria circular, pero con aceleración constante. ¿Sí? Movimiento de trayectoria circular con aceleración constante. ¿Vale? Eh, bueno, aquí tenemos en este movimiento, a medida que pasa el tiempo, la partícula gira cada vez más rápido y también puede girar cada vez más lento. ¿Ya? O sea, puede acelerar o desacelerar. ¿Sí? Por tanto, aparece un concepto que se llama aceleración angular respecto de las ecuaciones angulares y aparece un concepto de aceleración tangencial respecto de las ecuaciones tangenciales. ¿Ya? Nosotros podemos usar las ecuaciones angulares o las tangenciales dependiendo de los datos de un problema. Incluso los problemas de movimiento circular uniformemente variado se pueden mezclar con con los problemas de movimiento circular uniforme. O sea, un cuerpo puede tener un movimiento circular uniformemente variado o acelerado y en algún momento transformarse en un movimiento uniforme. ¿Mm? Entonces, se puede hacer ese análisis también. ¿Mm? Entonces, a medida que pasa el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, el cuerpo, el móvil, la partícula, lo que sea que estemos analizando, gira cada vez más rápido
o más lento. Entonces, puede acelerar o desacelerar. Bien, como decía yo, aquí se hace el análisis respecto de las ecuaciones angulares y las tangenciales. Entonces, nosotros vamos a hacer un primer análisis respecto a las ecuaciones angulares. ¿Sí? ¿Ya? Después vamos a hacer un análisis de las ecuaciones tangenciales y después vamos a hacer un análisis de las aceleraciones, ¿ya? Para que ya quede más claro. Entonces, desde el punto de vista de las ecuaciones angulares, como este movimiento es acelerado, entonces, si la rapidez angular es cada vez mayor, aparece entonces la aceleración angular, ¿ya? Es consecuencia de, ¿ya? Si la rapidez angular es cada vez mayor, vamos a suponer, digamos, que está acelerando, ¿sí? Entonces aparece la aceleración angular. Entonces, la aceleración angular la vamos a llamar vamos a llamar alfa. Ahí, ¿ya? Entonces, bueno, aceleración angular aparece porque este es cambiante, ¿ya? Eso hay que entenderlo. Si la rapidez angular cambia, aparece la aceleración angular, y esta aceleración angular es una constante, ¿ya? En el movimiento. También, obviamente, hay que recordar que la rapidez angular puede aumentar o disminuir. ¿Ya? Entonces, a ver, tenemos un movimiento circular. El punto, bueno, que está en una posición A y pasa a una posición B, ¿cierto? Su aceleración angular está dada en ese sentido, si es que se mueve hacia allá, ¿ya? Y se mueve hacia allá ocupando un tiempo t, ¿cierto? Y ahora, en este caso, no como en el caso anterior, en este caso hay una velocidad angular inicial y una velocidad angular final. ¿Ya? Así que yo quiero analizar el movimiento desde el punto A al punto B, con rapidez angular constante. ¿Vale? Obviamente que, bueno, describiendo un radio de giro y un ángulo de barrido. Entonces, fíjese que ahí están, bueno, las variables que van a ir apareciendo. Rapidez angular inicial, rapidez angular final. Tiempo empleado en recorrer una longitud de arco o barrer un ángulo respecto al radio con aceleración angular siempre constante. ¿Vale? Bueno, aquí entonces aparece, como yo les decía, el ángulo. Tenemos, bueno, el ángulo en radianes, ¿cierto? El tiempo siempre en segundos, la rapidez angular inicial y la rapidez angular final está en radianes por segundo, ¿cierto? Y la aceleración angular en radianes partido por segundo cuadrado. Ya. Entonces, si nosotros recordamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, las fórmulas que vamos, las ecuaciones angulares van a ser las mismas, ¿ya? Pero vamos a cambiar, obviamente, que
la rapidez por rapidez angular, la aceleración por aceleración angular y la distancia recorrida por ángulo, porque aquí lo que nos interesa es las vueltas, ¿cierto? Que da el movimiento este. Entonces, por ejemplo, de las ecuaciones angulares, tenemos que la rapidez angular final va a ser la rapidez angular inicial más menos, ¿cierto? Aceleración angular por tiempo. Y esa es la primera. Y así podemos hacer la relación entre todas las otras. Si ahora no vamos a medir longitud, sino que ángulo, ¿cierto? Las vueltas que va a dar el ángulo, ¿cierto? Las vueltas que va a dar el móvil va a ser la rapidez angular inicial por el tiempo más o menos un medio de aceleración angular por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Y tenemos la otra, si se acuerdan ustedes, era rapidez angular inicial, en este caso, más rapidez angular final, partido por 2, por el tiempo, ¿cierto? Y la otra que utilizábamos era, bueno, era rapidez, aquí se llama rapidez angular final al cuadrado, es rapidez angular inicial al cuadrado, ¿cierto? Más o menos 2 veces la aceleración angular por el ángulo, porque la otra era 2a por h o 2a por d, dependiendo. Esas son las ecuaciones angulares. De ahí vienen las ecuaciones tangenciales. Bueno, aquí obviamente ustedes pensarán, deben ser lo mismo, pero ahora con el análisis tangencial. Tangenciales. Las ecuaciones tangenciales se basan en que, como existe una velocidad tangencial, y esa velocidad tiene módulo y dirección, ¿cierto? Esa velocidad tangencial va a ir cambiando, ya no solamente en dirección, sino que también en módulo. ¿Sí? O sea, si aquí en A el módulo y la dirección es esa, en relación al radio, ¿cierto? Acá en B el módulo es distinto. Bueno, no, me quedó un poco, tendría que, porque aquí siempre son 90 grados. Entonces, no me quedó muy bien, pero si ustedes se fijan, la velocidad tangencial en A no es la misma velocidad tangencial en B, ¿cierto? Suponiendo que este es B. Ahí, ¿ya? No es la misma. Entonces, además de que la dirección, esta dirección, ahora es distinta, ¿ya? Ahora, además de eso, el módulo está cambiando. Entonces, aparece entonces en este caso la velocidad tangencial, vamos a decir en B, ¿cierto? Es mayor que la velocidad tangencial en A, ¿cierto? Por lo tanto, aparece una aceleración que se llama aceleración tangencial, ¿ya? Aceleración tangencial, ¿ya? Eso desde el punto de vista de las ecuaciones tangenciales. Ahora, esta aceleración tangencial aparece porque el módulo de la velocidad tangencial cambia a medida que el móvil se desplaza. ¿Por qué? Porque se está acelerando. Y bueno, aquí nosotros el análisis que hacemos
básicamente se refiere a que si ahora es lo mismo que el anterior, te trae A y llega a B, ¿sí? Moviéndose para allá, ocupando un tiempo t, recorriendo ahora una longitud de arco L, ¿sí? Con velocidad, bueno, en este caso vamos a decir con rapidez tangencial inicial y rapidez tangencial final, ¿ya? Entonces ahora lo que cambia es eso. Bueno, obviamente los módulos van a ser distintos y la aceleración tangencial se superpone sobre la velocidad tangencial, el módulo de la velocidad tangencial. Una sobre otra. Puede que haya una diferencia de ángulo también. O sea, puedo tener, por ejemplo, ahí el módulo de la velocidad y puede que la aceleración tangencial tenga una diferencia de ángulo. Puede darse también. Pero en general se superpone una sobre la otra. Esto ya cuando empiezan a cambiar porque, eh, bueno, depende del movimiento y depende también de si está acelerando, desacelerando. Y bueno, si aparece entonces la aceleración tangencial aquí, entonces las ecuaciones del movimiento van a ser las mismas, pero ahora se llaman ecuaciones tangenciales. Ecuaciones tangenciales, ¿vale? Y las ecuaciones tangenciales, bueno, lo mismo, tenemos rapidez tangencial final es igual a rapidez tangencial inicial más menos la aceleración tangencial por el tiempo. ¿Ya? Ahora, lo que mido acá no es el ángulo como era el anterior, sino que acá es la longitud de arco. Así que la longitud de arco que yo quiero calcular va a ser velocidad tangencial inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Y bueno, siguiendo la misma lógica, la longitud de arco, perdón, rapidez inicial más rapidez final, el promedio, ¿cierto? Por el tiempo. Ahí ya no se ve ya. ¿Sí? Y acá vamos a notar la última, que bueno, ustedes ya más o menos entenderán que la relación entre la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez, bueno, tangencial, ¿cierto? Inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración tangencial por la longitud de arco. Ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, si se fijan, son las mismas fórmulas, solamente que va cambiando lo que uno quiere calcular nomás, dependiendo de los datos del problema y si el análisis es angular o tangencial. ¿Mm? Vamos a hacer un tercer análisis que es de respecto a la aceleración o las aceleraciones, de aquí hay más de una. ¿Vale? Bien, a ver, en un movimiento circular acelerado, el módulo de la velocidad tangencial, el módulo de la velocidad tangencial va cambiando, ¿cierto? A medida que el cuerpo se mueve, ¿cierto? O sea, ya dijimos ya que en ese movimiento, si parte el cuerpo acá, tiene su velocidad tangencial ahí,
Y si ya va por acá, entonces su velocidad tangencial es mayor, porque se va acelerando. ¿Sí? Entonces, cuando cambia el módulo de la velocidad tangencial, aparece la aceleración tangencial que dije yo, se dibuja sobre la velocidad tangencial. Ahí está la aceleración tangencial. ¿Sí? ¿Mm? Pero como ya sabemos que las direcciones van cambiando de la velocidad tangencial, entonces siempre está presente la aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos dos aceleraciones, la tangencial y la centrípeta, obviando en este caso la otra que es la aceleración angular, pero eso tiene que ver con el otro análisis, así que eso no la consideramos acá porque tiene que ver con las ecuaciones angulares. Entonces, si ustedes se fijan acá, la aceleración tangencial y la centrípeta forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Bueno, como yo les decía, si tenemos acá el vector de aceleración tangencial y acá el vector de aceleración centrípeta, podríamos este vector colocarlo aquí y este vector colocarlo acá y entonces se obtiene el vector resultante. Que ese resultante se llama aceleración. Bueno, aceleración. También se le dice aceleración total o aceleración resultante. Pero aquí bueno, le podemos decir como queramos. Puede decir aceleración. Bueno, ahí se obtiene la aceleración de todo el movimiento, haciendo el análisis de ambas aceleraciones. ¿Ya? Y obviamente que como son vectores, entonces ese vector de aceleración total, vamos a llamarle, ¿sí? El módulo de ese vector va a ser la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. ¿Sí? Ahora, de todas formas, no sé, si yo conozco la aceleración tangencial, el módulo, conozco la aceleración centrípeta, ahí, ¿cierto? No sé, si esto forma un ángulo ahí, bueno, no tanto, más o menos por ahí, forma un ángulo. Entonces, con la aceleración tangencial, entonces puedo hacer una relación de, bueno, este módulo, esta aceleración total, ¿sí? Se puede hacer una relación de seno-coseno, ¿cierto? Para calcular también ya sea alguna de las componentes o calcular el vector resultante, si es que no lo sumamos así. ¿No? Eso, bueno, depende de los datos más que nada. ¿Ya? Eh, entonces, resumiendo, tenemos las ecuaciones angulares, las ecuaciones tangenciales. ¿Sí? Ya tenemos las ecuaciones anteriores del movimiento. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, espera un poquito. Un segundito, por favor. Hijo, llévate ese compu a tu habitación. Con los... No tengo idea.
de su cajita abajo del... Lleve el cargador. Bien. Entonces, bueno, no creo que sea necesario que anote todas las otras fórmulas, ¿cierto? Veamos, mira, hagamos el mismo análisis que hicimos anteriormente cuando empezamos el movimiento circular uniforme. Tenemos un niño que amarra una soga a una piedra. Un niño que amarra una soga a una piedrita y describe un movimiento circular. ¿Sí? Vamos a decir entonces, por ahí más o menos, ¿cierto? Ahí en realidad que va desde A hasta B. Ya, ahí sí. ¿Ya? Ahí se va moviendo. ¿Mm? Describe un movimiento circunferencial uniformemente variado ahora. Y vamos a decir que tarda 4 segundos en ir de A hasta B. Ya, ahí está. Ahora lo que nos interesa a nosotros es que en el punto A hay una velocidad tangencial inicial y en el punto B hay una velocidad tangencial, final. ¿Ya? Como esta es cambiante, vamos a decir aquí 5 metros por segundo y acá 25 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, calcular, en este caso, la aceleración tangencial. Entonces, ¿qué expresión utilizamos? Ecuaciones tangenciales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos velocidad tangencial igual, inicial y final. Tenemos el tiempo. Recorre una longitud de arco, pero seguramente no la necesito porque la expresión que me pudiese servir aquí es velocidad tangencial final igual a velocidad tangencial inicial más menos la aceleración tangencial por el tiempo. ¿Cierto? El móvil, si ustedes se fijan, comenzó con una velocidad de 5, rapidez, de 5 metros por segundo y acá en el punto B ya va en 25 metros por segundo. Entonces está aumentando su rapidez a medida que se mueve porque tiene aceleración tangencial. Así que eso significa que el signo que vamos a usar es positivo. Y ahora finalmente lo único que resta es calcular nomás, ¿cierto? Aquí tenemos 25 igual a 5 más la aceleración tangencial por el tiempo que son 4. Así que bastante simple, ¿cierto? Ya, bueno, este es un ejemplo de acercamiento. Aquí, bueno, la aceleración tangencial son 25 menos 5 partido en 4. ¿Mm? Que serían 5 metros partido por segundo cuadrado. ¿Mm? Bien. Del mismo modo, vamos a decir que un cuerpo describe movimiento circular uniformemente variado. Ahí, una esfera que se va a mover hacia allá. Parte del reposo. ¿Sí? Y tiene una aceleración angular. Vamos a decir aquí una aceleración angular de 2 pi radianes
por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, determine el ángulo después de 4 segundos de tiempo que se mueve. ¿Mm? O sea, en 4 segundos seguramente, no sé, va a estar ahí, seguramente, puede ser. ¿Mm? Entonces, determinar el ángulo barrido en ese intervalo de tiempo. ¿Bien? Ya, ¿cómo calculo el ángulo entonces? ¿Qué expresión me sirve? Recuerde que calcular el ángulo, en el fondo para nosotros acá, tangencialmente es calcular la longitud. Angularmente es calcular el ángulo o las vueltas. ¿Sí? Tenemos aceleración, tenemos el tiempo, hay que calcular el ángulo. ¿Tenemos la rapidez final angular? No. ¿Tenemos la rapidez angular inicial? Sí la tenemos porque, si recuerda, comenté que el móvil, bueno, no lo anoté, pero el móvil parte del reposo. Entonces la rapidez angular inicial es 0 metros por segundo. ¿Sí? Así que la expresión que podríamos utilizar aquí, que no tiene rapidez final, porque no es un dato que esté ni tampoco me sirva para algo, sería rapidez angular inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y esa ya nos serviría para hacer el cálculo. Entonces, el ángulo que describe o que se barra aquí va a ser la rapidez inicial, que es 0, por el tiempo, que son 4, más, en este caso, ¿cierto?, un medio de la aceleración angular, que es 2pi, ahí, perdón, por el tiempo al cuadrado, que serían 4 al cuadrado. Y ahí podemos calcular el ángulo. Bueno, acá nos da, aquí se va, ¿cierto? Nos da 16pi, este da 0, así que nos da 16pi. ¿Sí? 16pi radianes, ese es el ángulo, 16pi radianes. Bueno, si se fijan, esos son problemitas de acercamiento para poder ir utilizando las fórmulas más que nada, ¿ya? Bueno, siempre que usted vaya a utilizar esta fórmula hay que partir por problemas que sean más o menos obvios, ¿sí? Y después ya los va haciendo más complicados. ¿Eh? Sí, espérame un poquito, hijo. ¿Ya? Voy al tiro. Sí, que tengo que... ¿No puedo asegurármelo? Ya, vamos a decir un ventilador ahí gira. A ver, me dan un minutito que tengo que ir a conectar a mi hijo a su clase ya. Vengo al tiro.
Ya, gracias jóvenes, disculpen. Ya decía yo, por ejemplo, entonces un ventilador gira con 10 radianes por segundo. 10 radianes, 10 pi radianes, perdón, por segundo. Ya. Entonces se desconecta. Está girando y se desconecta. Lo desenchufa. Y desacelera movimiento circular uniformemente variado. ¿Vale? Y se detiene luego de 20 segundos. Se detiene, quiere decir que su rapidez angular final va a ser 0, porque su rapidez angular inicial es esta que me están dando aquí, ¿cierto? Porque ahora viene desacelerando. Se detiene luego de 20 segundos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas vueltas dio antes de detenerse? ¿Cuántas vueltas dio antes de detenerse? Bien. No es complicado, pero ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cuántas vueltas dio antes de detenerse? Bien, tendremos que analizar los datos, ¿cierto? Rapidez inicial, 10 pi radianes por segundo, ¿cierto? Rapidez final es 0 porque se supone que tiene que detenerse. El tiempo que demoró en detenerse, 20 segundos. Y el movimiento es circunferencial uniformemente variado. ¿Qué formulita me sirve ahí? Esto es solo utilizar fórmulas. Recuerde que el cálculo es las vueltas, por tanto es el ángulo. Ya. Bueno, ya sabiendo eso ya es bastante fácil, porque tengo las dos rapidez, tengo el tiempo y solo quiero calcular el ángulo. Y ya habíamos dicho que de las ecuaciones angulares el ángulo era la rapidez inicial más la rapidez final, el promedio de eso, por el tiempo. ¿Sí? Así que la inicial es 10 pi, la final es 0, así que no lo anoto. Medios, partido por 2, y el tiempo son 20 segundos. ¿Mm? Y en el fondo es como decir 10 por 10, así que el ángulo son 100 pi. El ángulo son 100 pi, ¿cierto? Pero la pregunta es ¿cuántas vueltas dio antes de detenerse? ¿Y cuántas vueltas dio? Si esto lo dividimos, si lo dividimos en 2 pi, que sería una vuelta completa, entonces las vueltas, bueno, esto ya es como un análisis nomás, son 100 pi partido en 2 pi, entonces eso me da 50 vueltas. 50 vueltas dio antes de detenerse. Ya, bueno, eso se puede calcular. ¿Ya? Vamos a hacer algo un poco más ahora de análisis. Vamos a decir que una partícula inicia un movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Desde el reposo. Entonces, tenemos una partícula aquí, va a iniciar su movimiento desde aquí, desde el reposo. Eso significa que tiene rapidez angular o rapidez tangencial
0. Depende de los datos, ahí vamos a ir viendo. Desde el reposo. Tiene una aceleración angular, vamos a darle una aceleración angular de 0,2 pi radianes por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, obviamente que si tiene una aceleración angular, vamos a darle una rapidez angular inicial de 0 metros por segundo. ¿Ya? Mantiene su movimiento, ¿vale? Mantiene su movimiento con esa aceleración, partió del reposo, así que seguramente, no sé, ya por aquí va a tener una rapidez angular final, si es que quiero analizarlo ahí, distinta de 0, ¿cierto? Va a ser mayor. Y este movimiento lo mantiene de aquí para allá, ¿cierto? Lo mantiene por un tiempo de 10 segundos. 10 segundos se mueve con esa aceleración. Movimiento circular uniformemente variado. Y luego de eso, continúa moviéndose. Continúa el movimiento. Desde aquí, ¿ya? Pero desde ahí en adelante su movimiento es circular uniforme. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por, vamos a decir, por 50 segundos más. O sea, 10 segundos se movió con rapidez, con aceleración angular, y luego de ahí su movimiento se hizo uniforme por 50 segundos. Entonces la pregunta es determinar el número de vueltas, que da la partícula o que realiza la partícula en todo el intervalo de tiempo. ¿Ya? O sea, el número de vueltas que da la partícula desde que parte hasta que, bueno, completa los 50 más 10 segundos. A eso me refiero. En todo el número de vueltas en todo el intervalo de tiempo. No estamos diciendo que se va a detener ni nada. Pero sí, en esta parte ya no tiene aceleración. Después de los 10 segundos. Se mueve 50 segundos más. No sé si sigue moviéndose o no, pero se mueve 50 segundos más después de los 10. Entonces quiero saber cuántas vueltas ha dado entre estos 10 segundos más los 50 segundos. ¿Vale? Entonces, si ustedes se fijan acá, bueno, tiene este movimiento parte con una rapidez angular inicial 0, porque parte del reposo, y después de 10 segundos acelera, ¿cierto? Y después de 10 segundos deja de acelerar. Por tanto, aquí esta rapidez final después de los 10 segundos es importante. ¿Por qué? Porque va a ser, a su vez, va a ser la rapidez inicial con que se va a empezar a mover en forma uniforme, ¿cierto? Los otros 50 segundos. Entonces, aquí lo que cambia el tiempo, porque el tiempo, hay un tiempo 1, que son 10 segundos, y un tiempo 2, que son 50 segundos. Y yo quiero saber cuántas vueltas ha dado en 50 más 10 segundos. Bien. Bueno, ¿qué datos tenemos? Rapidez angular inicial, 0. Rapidez angular final, no la conozco. Vamos a analizar el primer tramo. ¿Sí? Vamos, no sé, digámosle tramo 1. ¿Ya? Tenemos un tiempo de 10 segundos. Y hay una aceleración en ese intervalo que es 0,2 pi radianes segundo cuadrado. Entonces, bueno, para ese intervalo no es tan difícil calcular las vueltas, ¿cierto? Tenemos que las vueltas van a ser
la rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos casi todo, bueno, tenemos los datos, pero sí. Inicial es 0, el tiempo son 10 segundos, ¿cierto? Perdón, más un medio de la aceleración que son 0,2 pi por el tiempo que son 10 al cuadrado. No sé si no se ve ahí, ¿cierto? Ahí. Y tenemos para hacer todo el análisis de las primeras vueltitas. Bueno, esto nos da 0, nos da 0 ahí. Acá tenemos 10 al cuadrado que son 100, medios que son 50 y 5 por 2, 10. Así que nos da 10 pi radianes. Ese es el primer ángulo, digamos. Bien. Ahí son 5 vueltas, ¿o no? Claro, son 5 vueltas, ¿cierto? Dejémoslo en ángulo porque seguramente voy a tener que calcular otro ángulo acá, ¿cierto? Entonces después lo sumo. Ya, esta parte no era complicada porque teníamos los datos. Y es movimiento circular uniformemente variado. Ahora en el tramo 2, ¿qué tenemos? Tenemos el tiempo 2, vamos a llamarlo, no sé, tiempo 2, ¿ya? Porque este era el tiempo 1, ¿cierto? Que son 50 segundos. No tenemos rapidez inicial, solo sé que hay una rapidez ahí nomás. No hay aceleración porque es movimiento circular uniforme esa parte. ¿Y qué más podríamos decir? En el movimiento circular uniforme, la rapidez angular y la rapidez tangencial analizada en un mismo punto son constantes, ¿cierto? Son constantes. Por lo tanto, entonces esa rapidez de ahí tendría que ser constante en los 50 segundos, ¿cierto? Que corresponde a la rapidez que alcanzó el primer tramo, digamos. Entonces, aquí lo que puedo decir es que la rapidez angular final del tramo 1, vamos a decirlo, no sé así, es igual a la rapidez angular inicial del tramo 2, ¿cierto? O sea, lo que quiero decir es que esta rapidez angular final, que no la conozco, tendrá que ser a su vez la misma rapidez que se mantenga aquí por los 50 segundos, porque aquí pasa a ser un movimiento circular uniforme. Ya, eso es ese análisis importante. Veamos. Tengo la aceleración, tengo el tiempo. Sí, puedo calcular la rapidez angular final, ¿cierto? La puedo calcular. Porque de este primer tramo, y bueno, no lo calculé ahí, no, pero lo voy a hacer acá abajito, con rojo. La rapidez final, ¿cierto? Es va a ser la rapidez angular inicial, perdón, más la aceleración angular por el tiempo. Ahí. Entonces, la inicial que es 0, más el alfa que era, ¿cuánto era? 0,2 pi por el tiempo
que eran 10. Ya. Entonces, esa rapidez ahí, angular final, es 2pi radianes por segundo. ¿Sí? Ujú. Bien, ya ahora está más fácil, porque ahora, ¿qué me falta? Tengo esa rapidez. Y va a ser constante para acá. Entonces, lo que yo necesito calcular ahora son las vueltas de este tramo de los 50 segundos. Porque ya sé las vueltas, o por lo menos ya sé el ángulo de los primeros 10 segundos. Ahora me falta el ángulo de los otros 50 segundos. Y el ángulo, vamos a decir que este es el ángulo 1, ¿ya? Este sería el ángulo 2. El ángulo 2 sería esta rapidez que calculé aquí, que me dio 2pi radianes por segundo. ¿Sí? 2pi. Voy a anotarla. Sería la rapidez angular final, ¿cierto? Por el segundo tiempo. Según la fórmula del movimiento circular uniforme. Entonces aquí sería la rapidez que nos dio 2pi radianes por segundo por el tiempo 2, que son 50 segundos. ¿Sí? Y eso me da 100 pi radianes. 100 pi radianes. Entonces, como la pregunta era el número de vueltas que realizó la partícula en ese intervalo de tiempo, o sea, tendría que, para calcular el número de vueltas, tendría que sumar los ángulos y calcular el ángulo, digamos, total, que aquí no serían, perdón, 10pi más 100pi, ¿cierto? Nos da 110pi radianes, ¿cierto? Y ahora sí puedo dividirlo en 2pi, que es una vuelta, y ahí voy a tener la cantidad de vueltas totales. Que sería, bueno, la mitad, 55 vueltas, ¿cierto? 55 vueltas. Ahí. ¿Ya se fijan? Ahí combinamos los dos movimientos, el acelerado por un tramo y el uniforme, el constante por el otro tramo. ¿Mm? No sé si se entiende, ¿no? Y, bien. Voy a dejar uno acá porque voy a pasar a otro tema. Vamos a dibujar aquí. Vamos a decir que una partícula desarrolla rapidez angular en un movimiento circular uniformemente variado. Desarrolla, bueno, rapidez angular en un movimiento circular uniformemente variado. Vamos a decir, en un instante t, en un instante, sí, en un instante de tiempo t, su aceleración, no, vamos a escribir, es de 40 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Los perritos. Y formando un ángulo con la velocidad tangencial de 53 grados. La pregunta es,
calcular la rapidez tangencial, no la velocidad tangencial, la rapidez tangencial en ese instante de tiempo. ¿Ya? En ese instante. O sea, a ver, tenemos un cuerpo aquí. Vamos a decir que ahí está y se mueve para allá. ¿Ya? Tiene un radio aquí, vamos a notar, de 2 metros. Un radio de 2 metros. Bueno, obviamente tienes ahí una aceleración angular y una rapidez angular. ¿Sí? Y en cierto punto, cuando se va moviendo hacia allá. ¿Sí? Llega a un punto ahí, ¿eh? Donde tiene su velocidad tangencial ahí. Tiene la velocidad el vector velocidad tangencial. Y recuerden que el vector velocidad tangencial genera un ángulo de 90 grados con el radio. ¿Sí? Vamos a marcarlo ahí más. Con el radio R. Y dice, en ese instante de tiempo, no sé qué instante será, la aceleración tangencial, bueno, digo aceleración tangencial porque el único dato que tengo es de una rapidez tangencial. Ah, no, perdón, sí, la aceleración es de 40, perdón, está la aceleración, disculpe, está la aceleración tangencial que es de 40 metros segundo cuadrado. Ah, ya, y lo que dice es que forma un ángulo de 53 con la velocidad, o sea, aquí, más o menos por ahí será, ahí, forma un ángulo ahí con la velocidad, vamos a llamarlo el ángulo teta. O puedo colocarle otro, porque se me puede confundir con teta de ángulo de las vueltas. Bueno, ese ángulo de 53 grados. Ahí. Y la pregunta es, ¿cuál es la rapidez tangencial en ese instante? ¿Cuál es la rapidez en ese instante? ¿Cuál sería la rapidez en ese instante? Tiene aceleración tangencial, ¿sí? No es tan... A ver, fíjense que, mire, si analizamos el puntito de la velocidad tangencial, forma un ángulo de 53 con la aceleración tangencial, ahí, 53 grados, y para allá está el radio, ¿cierto? Que a su vez es la aceleración centrípeta, ¿sí o no? Porque la centrípeta apunta para allá, ahí. Entonces lo que me piden calcular a mí es el módulo de la... O sea, lo que me piden calcular es la rapidez tangencial, que a su vez es el módulo de la velocidad tangencial, ¿sí o no? Bueno, hay que acordarse que... ya, a ver, el ángulo está ahí, son 53. Mire, bueno, le voy a dejar hecho esto, después usted lo hace, ¿ya? Ahí, ángulo de 90 aquí. Ángulo de 90, ¿cierto? Ahí.
Si usted se acuerda, acá, si podríamos tener un vector B, no sé, ya, porque aquí con un ángulo, ¿sí? Y sus componentes serían la componente, por ejemplo, en Y y la componente en X, ¿cierto? Y cada una de ellas me sirve a mí para calcular B, ¿sí? O sea, por ejemplo, la componente, perdón, en X va a ser B, ¿cierto? Por el coseno del ángulo, la componente en X. Después la componente en Y, porque bueno, si aquí hago el triángulo, ¿no es cierto? La componente en Y va a ser B por el seno del ángulo. ¿Mm? Ya, eso me puede servir para resolver ese problema. ¿Ya? Ese para que lo analicen ustedes. Esto es una parte, digamos, después hay que usar, qué sé yo, una formulita, pero no, nada más que eso. Recuerden que la pregunta es calcule la rapidez tangencial. ¿Mm? Ya. Bien, vamos a pasar a un tema que se supone, bueno, se llama la dinámica. ¿Y qué es la dinámica? En pocas palabras es el estudio del movimiento de los cuerpos. O sea, es lo mismo que la cinemática, ¿ya? El estudio del movimiento de los cuerpos. Pero tomando en cuenta, no como lo anterior, tomando en cuenta las fuerzas que producen ese movimiento, ¿ya? En mecánica, todo esto es mecánica, ¿ya? Mecánica newtoniana se llama, o clásica. En la mecánica usted tiene la cinemática, la dinámica y la estática, ¿vale? Y todos son estudios de movimiento. Pero ya la dinámica, con dinámica podemos hacer cálculo de estática y podemos calcular movimientos que antes calculábamos solo con cinemática. Entonces la dinámica es bastante importante porque toma en cuenta las fuerzas. La fuerza es un vector, ¿sí? Una fuerza es un vector. Y como toma en cuenta las fuerzas, aquí inmediatamente aparece un concepto, digamos, por eso se llama mecánica newtoniana, porque aparecen las leyes de Newton, leyes o principios de Newton, ¿vale? Bien. ¿Alguien se sabe las leyes de Newton? O se acuerda, mejor dicho, porque obviamente las deben saber. Con las leyes de Newton, lo que se hizo en el fondo es tratar de explicar el movimiento ya no desde un punto de vista estrictamente de la velocidad, la aceleración, la distancia recorrida, el tiempo, sino más bien desde un punto de vista dinámico que tiene que ver con las fuerzas que actúan o que hacen que un cuerpo se mueva o se detenga, ¿ya? Si un cuerpo está en el espacio,
donde no hay resistencia de aire ni de otros movimientos que generen fricción, ¿sí? Si un cuerpo está en el espacio y está moviéndose, ese cuerpo va a seguir moviéndose en forma invariable eh, hasta que una fuerza cambie el estado de movimiento de ese cuerpo, ¿no? Por otro lado, si un cuerpo está en reposo, en un sistema, digamos, ideal, en el vacío, por eso me refiero al espacio, si el cuerpo está en reposo, permanecerá en reposo de manera invariable hasta que una fuerza lo saque de ese estado, ¿sí? Si nosotros lanzamos una piedra, por ejemplo, para que esa piedra se mueva y tenga un movimiento parabólico de caída libre, tenemos que necesariamente haberle aplicado una fuerza. ¿Sí? Esa fuerza hace que el cuerpo se mueva. El cuerpo se va a mover y va a recorrer la trayectoria dependiendo del tipo de movimiento, en este caso parabólico. La piedra se va a mover hasta que alguna fuerza actúe sobre ella y la detenga o haga que su movimiento cambie. ¿Ya? Ahora, cuando digo, por ejemplo, que un cuerpo se va a mover de manera invariable, lo va a hacer de manera rectilínea uniforme, ¿cierto? No, un cuerpo que se acelera, en algún momento deja de acelerar y sigue moviéndose, pero con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, lo que yo comentaba de la piedra, ¿por qué cae al piso después de haber sido lanzada y moverse de un cierto tiempo? Porque hay fuerzas que actúan sobre ella, pueden ser fuerzas de contacto o fuerzas a distancia. En este caso, una fuerza a distancia, que es la fuerza gravitacional, que hace que la piedra caiga al suelo, ¿sí? A mayor masa, necesito mayor, si yo quiero mover un cuerpo, al moverlo le aplico una fuerza para moverlo. Y cuando muevo el cuerpo, este cuerpo se acelera, adquiere aceleración. Y esa es la realidad de los cuerpos en la naturaleza, digo, ¿no? Los movimientos que hemos analizado nosotros, obviamente que son reales, pero hay algunos que son uniformes y otros que son variados, pero en general en la naturaleza se mueve de manera variada, ¿cierto? Acelerada, desacelera, qué sé yo. Eh, entonces, ese es el análisis más común. Perdón. Bueno, cuando un cuerpo se está moviendo en forma indeterminada o cuando un cuerpo está en reposo de manera invariable, eso se llama inercia. Y el primer principio o la primera ley de Newton, ¿cierto? Es ley o principio de inercia. ¿Ya? ¿Y qué dice el principio de inercia? Lo que ya les comenté. Ahora, dicho de manera un poquito a lo mejor más formal, ¿cierto? Podríamos decir que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, ¿ya? O sea, tengo un cuerpo acá y sobre él no actúa ninguna fuerza, o las fuerzas actúan varias fuerzas, ¿sí? Eh, pero que se anulan entre sí, ¿ya? Entonces el cuerpo tiende a mantener el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme que tenía hasta antes de haberle aplicado las fuerzas. ¿No? O sea, un cuerpo de masa M, ¿sí? Eh, y aquí importa mucho la masa en este análisis, ¿ya? Entonces, la primera ley, o la ley de inercia, dice que un cuerpo, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o por el contrario, actúan varias fuerzas, pero entre todas se anulan, ¿sí? Se anulan entre sí, entonces el cuerpo tiende a mantener su estado ya sea de reposo o de movimiento, porque puede que el cuerpo estuviese moviéndose, pero sobre él actúan fuerzas que se anulan entre sí, entonces el cuerpo sigue moviéndose de la misma manera. O bueno, si no actúa ninguna fuerza, seguirá moviéndose de la misma manera, ¿sí? Entonces,
Eso se llama principio o ley de inercia. ¿Ya? No la voy a anotar porque me voy a extender, no me voy a demorar. Pero es el primer principio de Newton y que explica el hecho, por ejemplo, que al frenar en un vehículo a alta velocidad, y por eso es muy importante usar el cinturón, porque si no, nosotros mantenemos un momento de inercia. ¿Sí? Momento de inercia. Y ese momento de inercia tiene que ver con nuestra masa y la velocidad que llevamos al momento de que un cuerpo cambia su movimiento bruscamente. ¿Mm? Un cuerpo se va moviendo a cierta velocidad y ese cuerpo tiene masa, entonces al momento de cambiar su movimiento de manera brusca, o sea, de ir moviéndose muy rápido a detenerse, por ejemplo, el cambio de movimiento genera en el cuerpo un momento de inercia. ¿Ya? Y ese momento de inercia se explica básicamente por la segunda ley de Newton, que es la ley de masa. ¿Mm? Nosotros todos entendemos que la masa de un cuerpo M, masa, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, o que posee un cuerpo. ¿Mm? Eh, y también podríamos decir que a mayor masa hay mayor inercia. ¿Mm? O sea, si yo quiero ir más rápido, eh, necesito más fuerza para mover una masa. ¿Mm? Porque tengo que acelerarla, ¿cierto? Si quiero ir más rápido, quiere decir que quiero acelerar. ¿Mm? O sea, en el fondo la masa es una medida de la inercia de un cuerpo. ¿Sí? La masa es la medida de la... Eso, bueno, medida de la inercia de un cuerpo. ¿Vale? Porque lo que necesitamos acelerar es una masa. La masa es invariable. Lo que puede cambiar es el peso de un cuerpo, pero su masa es invariable. La masa que nosotros tenemos acá en la Tierra es la misma masa que vamos a tener en la Luna, en el Sol o en cualquier otro lugar del universo. Lo que cambia es el peso. No, yo no peso lo mismo en la Tierra que en la Luna o que en el Sol, porque la aceleración de gravedad en cada uno de esos cuerpos es distinta. Pero lo que es invariable es la masa. ¿Sí? Entonces, en el fondo, uno podría decir, bueno, entonces la masa es el cociente o la división entre el peso de un cuerpo, entre el peso de un cuerpo y la aceleración de gravedad del lugar donde se encuentre. Claro que sí, porque la masa es invariable. ¿Sí? Entonces, de ese concepto se desprende la segunda ley que se llama de masa, ley de masa. ¿Mm? Obviamente uno eh, la nota como fuerza igual a masa por aceleración, ¿ya? Pero el concepto como tal en realidad es masa. ¿Sí? La masa es un cociente, ¿sí? Eh, eh, ¿Qué decía yo? Perdón, bueno, perdón, ya. Sí, la masa es el cociente entre la fuerza y la aceleración. O ya nosotros entendemos que el peso es una fuerza y ya la aceleración puede ser la aceleración de gravedad. Entonces, eso me refería de que la masa es invariable porque es el cociente entre el peso que tiene un cuerpo y la aceleración de gravedad del lugar donde se encuentre. O sea, la aceleración que adquiere un cuerpo bajo la acción de una fuerza es directamente proporcional, ¿sí? La aceleración que adquiere un cuerpo. Porque voy a borrar esto de la ley de inercia. ¿Eh? La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se aplica e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo. ¿No? O sea, todas estas expresiones son válidas porque todas explican, de alguna manera, fenómenos que ocurren en la naturaleza um, que son calculables desde el punto de vista de la física. ¿Ya? O sea, la misma fórmula, pero escrita de distinta manera. ¿Sí? Eh, bien,
Entonces, como aquí aparece el concepto de fuerza, ¿sí? Que es el vector fuerza, un vector, o sea, tiene módulo, dirección y sentido, ¿cierto? El vector fuerza, ¿ya? La fuerza eh, en la segunda ley de Newton, la ley de masa, la fuerza es distinta de cero, no es como la anterior, ¿ya? Porque la anterior, en el principio de inercia, o no hay fuerzas que actúan sobre un cuerpo, o la fuerza neta, que es la resultante de la suma de todas las fuerzas que están aplicándose sobre un cuerpo, es cero, es nulo, se anulan entre sí, ¿ya? Pero en este caso no, la fuerza es distinta de cero. Así que por lo tanto, si la fuerza es distinta de cero y yo estoy aplicando una fuerza distinta de cero sobre un cuerpo, lo que estoy haciendo es acelerarlo, ¿cierto? Y si estoy acelerando un cuerpo, ¿qué es lo que está pasando? Su velocidad está cambiando. O sea que la fuerza que yo aplique sobre un cuerpo de masa m, ¿cierto? Va a estar en relación al cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? A eso me refiero con eso. ¿Mm? Por eso que fuerza es m por a. Por eso que fuerza es masa por aceleración. ¿Vale? ¿Me siguen o no? Son conceptos nomás. ¿Sí? No. Ahora, ¿qué es una fuerza? ¿No? Porque nosotros podemos decir, bueno, la fuerza es un vector que tiene módulo, dirección y sentido. No sé si yo dibujo acá, por ejemplo, un vector fuerza. Ahí está el vector fuerza. ¿Ya? Tiene un módulo que es que la longitud del vector tiene una dirección, ¿cierto? Que está dada por la línea de acción del vector y tiene un sentido dado por la punta de flecha. O sea, que va para allá, no va para allá, digamos. ¿Eh? A eso me refiero. Y es un vector, entonces, claro, si lo analizo desde un punto de vista de un plano cartesiano, x y, ¿vale? Entonces tiene componentes, tiene una componente de la fuerza en x y una componente de la fuerza en y, ¿ya? Pero por definición, fuerza es una magnitud vectorial. Es una magnitud vectorial, ¿sí? ¿Y qué mide? Mide la razón de cambio del momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas, ¿sí? Mide la razón de cambio del momento lineal o de inercia, ¿ya? Entre dos partículas o entre dos sistemas de partículas, ¿vale? También se dice que la fuerza es la capacidad eh, para la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo o un movimiento, ¿sí? O sea, en el fondo es la capacidad de modificar la velocidad o la estructura de un cuerpo, aplicar una fuerza, ¿sí? Pero básicamente esa magnitud vectorial, que mide una razón de cambio de qué? Del momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas, ¿vale? Bueno, las fuerzas se miden en newton, ¿cierto? Y sabemos ya que un newton es un kilogramo eh, por metro partido por segundo cuadrado. Eso es un newton, ¿cierto? Pero también las fuerzas se pueden medir en kilogramos fuerzas. ¿Mm? Un kilogramo fuerza es cuando yo me peso, cuando yo digo, ¿cuánto peso yo? 70 kilos. No, no peso 70 kilos, peso 70 kilogramos fuerza. ¿Ya? Un kilogramo fuerza es, en el fondo es un kilogramo por
9,81 metros partido por segundo cuadrado. O sea, en el fondo son 9,81 newton. Es un kilogramo de fuerza. ¿Vale? Bueno, la fuerza también se mide en dinas. ¿Ya? Pueden ser en libras fuerza, en toneladas fuerza, no sé. ¿Ya? Pero la DINA tiene que ver con el mismo análisis, pero en gramos centímetros. ¿Ah? O sea, es 1 gramo centímetro segundo cuadrado. ¿Sí? O 10 a la menos 5 newton. Esa es una DINA, más o menos. ¿Ya? Para tener una idea. Y voy a cerrar con la tercera ley de Newton. Que es la ley de acción y reacción. Que dice que si sobre un cuerpo uno aplica una fuerza, si el cuerpo 1, si un cuerpo aplica una fuerza sobre otro cuerpo, un cuerpo 1 aplica una fuerza sobre un cuerpo 2, el cuerpo 2 devolverá la misma fuerza al cuerpo 1, pero con distinta dirección. O sea, para elevar un cohete hacia el espacio, por ejemplo, tengo que vencer la fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad que está apuntando hacia el centro de la Tierra, yo tengo que aplicar una fuerza que sea proporcional a esa fuerza y recordar que la fuerza de gravedad, como toda fuerza, se basa en la masa del cuerpo. Entonces, a mayor masa que quiero levantar, necesito mayor potencia para realizar un trabajo mecánico. Entonces, de extraer tres leyes de Newton, entonces se derivan los conceptos que vamos a nosotros a trabajar, que son fuerza, trabajo, potencia, impulso, energía mecánica, obvio, ¿cierto? Y esta energía cinética, energía potencial. Pero eso lo veremos ya en la siguiente clase. Bien, jóvenes. Eso sería por hoy. Y que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Les envío la prueba entonces para que la puedan desarrollar. Recuerden que tiene parte teórica y parte de aplicación. Lean los apuntes, por favor. Y bueno, ahí cualquier cosita me avisan por correo si tienen dudas. ¿Ya, jóvenes? Chao, profe, gracias. Ya. Chao, que les Profe, vaya bien. chao. Chao, chao. Chao, que estén bien. Vamos a dejar de grabar. Allá.